Siete contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Primera parte. Las contradicciones fundamentales. Contradicción 6. ¿El capitalismo es una cosa o un proceso? En un tiempo pretérito, los físicos discutían interminablemente sobre si la luz debía concebirse y estudiarse como partículas o como ondas. En el último cuarto del siglo XVII, Isaac Newton desarrolló una teoría corpuscular de la luz, mientras que casi al mismo tiempo, Christian Huygens presentaba y defendía su teoría ondulatoria. A partir de entonces las opiniones variaban entre una y otra teoría, hasta que el danés Niels Bohr y el alemán Werner Heisenberg, padres de la mecánica cuántica, resolvieron el dilema formulando un principio de complementariedad que permitía aceptar la dualidad onda-partícula sin renunciar a ninguno de los dos aspectos. Según esa interpretación, la luz tiene características corpusculares y ondulatorias, o como suele decirse, es tanto una partícula como una onda. Se necesitan ambos aspectos complementarios para entender distintos fenómenos, solo que no debemos emplear simultáneamente ambas concepciones en la descripción de uno determinado. Sin embargo, algunos físicos seguían entendiendo la dualidad como simultaneidad más que como complementariedad, por lo que siguió debatiéndose si se trataba de algo intrínseco o si solo respondía a las limitaciones del observador. Al final, acabaron aceptándose tales dualidades como elementos fundamentales de las teorías en uso en muchas de las ciencias naturales. Por poner otro ejemplo, en la neurociencia contemporánea se asume como punto de partida la dualidad mente-cerebro, sin tratar de reducir uno de esos aspectos al otro. Por eso no se puede decir que las ciencias naturales sean intrínsecamente hostiles al razonamiento dialéctico ni inmunes a la idea de contradicción, aunque tengo que apresurarme a añadir que la naturaleza de ese razonamiento dialéctico difiere notablemente de la versión un tanto simplista promovida por Engels y más tarde por Stalin. Qué pena que la economía convencional, que aspira al estatus de ciencia, no haya seguido su ejemplo. ¿Debe pues considerarse el capital como un proceso o como una cosa? En mi opinión, ambos aspectos son ciertos y en mi exposición seguiré una interpretación de cómo funciona esa dualidad, quizá más simultánea que complementaria, por más que, para facilitar la comprensión, a veces haga prevalecer un punto de vista sobre el otro. La unidad entre el capital que circula continuamente como un proceso y un flujo, por un lado, y las diferentes formas materiales que asume, primordialmente dinero, actividades de producción y mercancías, por otro, es contradictoria, induciendo tanto creatividad y cambio como inestabilidades y crisis, por lo que el foco de nuestra investigación será la naturaleza de esa contradicción. Consideremos en un modelo de flujo simple cómo podría actuar un capitalista honrado y bien intencionado respecto a todas las leyes que pueden imponer al comportamiento del mercado un Estado capitalista adecuadamente regulado. El capitalista comienza con cierta cantidad de dinero, no importa aquí que sea de su propiedad o lo haya pedido prestado. Utiliza ese dinero para comprar medios de producción, el uso de la tierra y de todos los recursos que provienen de ella, así como insumos parcialmente acabados, energía, maquinaria, etc. También buscará trabajadores en el mercado laboral que se encuentran a su disposición y los contratará para determinado periodo de trabajo, digamos 8 horas al día durante una semana laboral de 5 días por un salario semanal. La adquisición de esos medios de producción y de la fuerza de trabajo precede el momento de la producción, pero la fuerza de trabajo se remunera habitualmente después de que ésta haya tenido lugar, mientras que los medios de producción se pagan habitualmente antes, a menos que se compren a crédito. Dicho simplemente, la productividad de los trabajadores depende de la tecnología, por ejemplo, máquinas, de la forma organizativa, por ejemplo, la división del trabajo dentro del proceso laboral y las formas de cooperación, y de la intensidad-eficiencia del proceso de trabajo tal como ha sido diseñado por el capitalista.
El resultado de ese proceso de producción es una nueva mercancía, en su mayoría cosas, pero también a veces procesos, como transporte o servicios, que se llevan al mercado y se vende a los consumidores a un precio que proporciona al capitalista una cantidad de dinero equivalente a la que invirtió inicialmente, más una suma adicional que constituye su beneficio. El beneficio obtenido al final del ciclo es la motivación para pasar por todas las preocupaciones y dificultades que entrañan el proceso. A continuación, el capitalista lo repite de nuevo para seguir ganándose la vida, pero también utiliza parte de los beneficios para ampliar la producción y lo hace por distintas razones. Además de la codicia y del deseo de obtener mayor poder dinerario, está el temor a que sus competidores lo puedan dejar fuera del negocio si no reinvierte parte de los beneficios para expandirlo. Hay versiones ilegales de ese proceso. El dinero inicialmente invertido puede haberse obtenido mediante el robo y la violencia. El acceso a la tierra y los recursos pueden alcanzarse también de esa forma y los insumos necesarios pueden ser robados en lugar de comprarlos legalmente en un mercado abierto. Las condiciones del contrato laboral impuesto pueden violar normas legalmente establecidas y también puede haber transgresiones de todo tipo, incumplimiento del pago de los salarios, ampliación forzada de la jornada laboral, multas por supuestas faltas. Las condiciones del proceso de trabajo pueden hacerse intolerables o muy peligrosas. Exposición a sustancias tóxicas. Incremento forzado de la intensidad del trabajo más allá de las capacidades humanas razonables. En el mercado se dan artimañas de todo tipo, tales como fraudes, precios de monopolio y venta de mercancías defectuosas o incluso peligrosas. Se puede eliminar a los competidores e imponer precios de monopolio. El reconocimiento de que pueden suceder todas esas cosas lleva a intervenciones reguladoras y normativas por parte del Estado como, por ejemplo, la aprobación de leyes sobre la seguridad y la salud en el trabajo, la protección de los consumidores y muchas otras. Tales medidas protectoras se debilitan notablemente bajo los regímenes neoliberales inaugurados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que prevalecen desde hace más de 30 años. En casi todos los países del mundo capitalista vemos pruebas evidentes de ilegalidad. La definición de lo que es normal en la circulación legal del capital se ve al parecer muy influida, si no definida, por el campo de los comportamientos ilegales. Esa dualidad legal-ilegal desempeña pues también un papel en el funcionamiento del capital. Dicho simplemente, se hace necesaria la intromisión del poder estatal para restringir los comportamientos individuales inconvenientes. Un capitalista sin Estado es impensable. Véase la contradicción 3. Pero el alcance de la intervención estatal depende de controles de clase y de la influencia sobre el aparato estatal. Las ilegalidades practicadas por Wall Street en tiempos recientes no se podría haber producido sin cierta combinación de negligencia y complicidad por parte del aparato estatal. Pero lo principal a este respecto es la definición del capital como proceso, como un flujo continuo de valor que atraviesa diversos momentos y transiciones de una forma material a otra. En determinado momento, el capital asume la forma dinero, en otro es un conjunto de medios de producción, incluida la tierra y ciertos recursos, o una masa de trabajadores que entra en la fábrica. Dentro de esta, el capital organiza labores concretas para la confección de una mercancía en la que se coagula un valor latente pero todavía no realizado, trabajo social, así como cierta proporción de plusvalor. Cuando se vende la mercancía, el capital vuelve de nuevo a su forma dinero. En ese flujo continuo entre el proceso y las cosas existe una dependencia mutua. La dualidad proceso-cosa no es exclusiva del capital, sino que en mi opinión es una condición universal de la existencia en la naturaleza, y dado que los seres humanos forman parte de esta, es una condición universal de la actividad y de la vida social en todos los modos de producción. Vivo mi vida como proceso aunque tenga cualidades de cosas por los que el Estado define quién soy, nombre y número. Pero el capital afronta y moviliza esa dualidad de una forma particular que es la que requiere nuestra atención. El capital existe como un flujo continuo de valor a través de los diferentes estados físicos que hemos señalado, junto con otros que serán considerados más adelante.
La continuidad del flujo es una condición primordial de la existencia del capital, que debe circular continuamente o fenecer. La velocidad de circulación es también importante. Si alguien puede hacer circular su capital más rápidamente que otro, entonces disfrutará de cierta ventaja competitiva. Existe, por lo tanto, una considerable presión competitiva por acelerar el tiempo de rotación del capital. Esa tendencia a la aceleración es fácilmente observable a lo largo de su historia. La lista de innovaciones tecnológicas y organizativas destinadas a acelerar los procesos y a reducir las barreras planteadas por la distancia física es muy larga. Pero todo esto presupone que las transiciones de una fase a otra transcurren sin problemas y no es así. Si tengo dinero y quiero fabricar acero, debo disponer cuanto antes de todos los ingredientes, fuerza de trabajo y medios de producción para fabricarlo. Pero el mineral de hierro y el carbón están todavía enterrados en el suelo y lleva mucho tiempo extraerlos. No hay suficientes trabajadores cerca dispuestos a vender su fuerza de trabajo. Tengo que construir un alto horno y eso también lleva tiempo. Mientras tanto, mi capital dinero destinado a la producción de acero está parado y no produce ningún valor. La transición del dinero a las mercancías requeridas para la producción está obstruida por todo tipo de barreras potenciales, como esa si el tiempo perdido es capital devaluado o incluso capital perdido. Hasta que no se superen todas esas barreras, el capital no puede afluir finalmente a la producción real. En el propio proceso de producción también aparece todo tipo de problemas y barreras potenciales. Lleva tiempo producir el acero y la intensidad del proceso de trabajo afecta a la cantidad de tiempo necesaria para realizar esa producción. Aunque se pueden buscar distintas innovaciones organizativas y tecnologías para reducir el tiempo de trabajo, existen barreras físicas a su anulación completa. Los trabajadores, además, no son autómatas. Pueden dejar caer sus instrumentos o entorpecer y frenar deliberadamente el proceso de trabajo. Para mantener la continuidad se necesita establecer un control y lograr la colaboración de la mano de obra. Una vez que se ha fabricado el acero, hay que venderlo, y de nuevo la mercancía puede permanecer en el mercado cierto tiempo antes de que aparezca un comprador. Si todos disponen de suficiente acero para un par de años, entonces no habrá compradores durante ese tiempo y el capital mercancía se convierte en capital muerto porque ha dejado de circular. El productor estará interesado en asegurar y acelerar el ciclo de consumo. Una de las formas de hacerlo es producir acero que se deteriore tan rápidamente que necesite una pronta sustitución. Disminuir la duración del ciclo de vida útil del producto es mucho más fácil, en cambio, en el caso de los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos. La obsolescencia programada, la innovación, las modas y factores parecidos están profundamente enraizados en la cultura capitalista. En la búsqueda por el capital de formas de trascender o eludir las barreras a la circulación y de suavizar y acelerar su tiempo de rotación, surgen todo tipo de estrategias y atajos. Los productores, por ejemplo, pueden no querer esperar a vender sus mercancías. Para ellos es más fácil vendérselas a comerciantes con un descuento sobre su valor total, lo que proporciona a estos una oportunidad para ganarse una parte del plusvalor. Los comerciantes, mayoristas y minoristas, asumen los costes y riesgos de vender el producto a los consumidores finales. Al buscar eficiencias y economías de escala, al tiempo que explotan a los trabajadores que emplean, pueden conectar a los productores con los consumidores finales, con un coste más bajo que el que tendrían que pagar los productores directos si se encargaran ellos mismos de la comercialización. Esto lubrica a los conductores, facilita el flujo y ofrece a los productores un mercado más seguro. Pero, como contrapartida, los comerciantes pueden acabar ejerciendo una considerable presión sobre los productores directos y obligarles a asumir tasas de retorno más baja. Esta es, por ejemplo, la estrategia de Walmart. Alternativamente, los productores pueden buscar créditos sobre los productos no vendidos, con lo que entra en juego de nuevo el poder autónomo de los banqueros, financieros y comisionistas como factor activo en la circulación y acumulación del capital. Las estrategias sociales para mantener la continuidad del flujo de capital constituyen una espada de doble filo.
aunque consigan su propósito inmediatamente de lubricar el proceso de circulación, también pueden favorecer la consolidación de bloques de poder autónomos entre los comerciantes, por ejemplo Walmart, y los financieros, por ejemplo Goldman Sachs, que pueden perseguir sus propios intereses específicos, además de servir a los intereses del capital en general. Existen muchos otros problemas puramente físicos que exacerban la tensión entre inmovilidad y movimiento en la circulación del capital, sobre todo en la categoría de las inversiones a largo plazo en capital fijo. A fin de que el capital circule libremente en el espacio y en el tiempo, se debe crear infraestructuras físicas y entornos construidos que quedan fijados en el espacio, anclados en la tierra en forma de carreteras, vías férreas, torres de comunicación, cables de fibra óptica, aeropuertos y puertos, edificios fabriles, oficinas, casas, escuelas, hospitales, etc. Otras formas más móviles de capital fijo, los barcos, camiones, aeroplanos y locomotoras, así como la maquinaria y equipo de oficina, llegando hasta los cuchillos y tenedores, las bandejas y utensilios de cocina que utilizamos diariamente, tienen una vida bastante larga. El volumen de todo eso, pensemos en paisajes urbanos como los de Sao Paulo, Shanghai o Manhattan. Es simplemente enorme, en gran parte inmóvil, y la parte que es móvil no se puede sustituir durante el periodo de vida del artículo sin sufrir una pérdida de valor. Esta es una de las paradojas de la acumulación del capital. Con el tiempo, la pura masa de ese capital de larga duración, destinado tanto a la producción como al consumo y a menudo físicamente inmóvil, aumenta en relación con el capital que fluye continuamente. El capital está siempre en peligro de esclerotizarse y osificarse con el tiempo debido a la cantidad cada vez mayor de capital fijo que requiere. El capital fijo y el circulante están en contradicción mutua, pero ninguno de los dos puede existir sin el otro. El flujo de la parte del capital que facilita la circulación debe frenarse para que el movimiento del capital circulante se acelere, pero el valor del capital fijo inmovilizado, como una terminal de contenedores en un puerto, solamente se puede realizar mediante su uso. Una instalación de contenedores a la que no llegan barcos es inútil y el capital invertido en ella se pierde. Por otro lado, las mercancías no pueden llegar hasta el mercado sin los buques y terminales de contenedores. El capital fijo constituye un mundo de cosas que sostienen el proceso de circulación del capital, mientras que el proceso de circulación proporcionan los medios por los que se recupera el valor invertido en capital fijo. De esa contradicción subyacente entre inmovilidad y movimiento surge entonces otro estrato de dificultad. Cuando las maniobras sociales destinadas a lubricar el flujo de capital, por ejemplo, las actividades de los comerciantes capitalistas y más aún las de los financieros, se combinan con los problemas físicos de la fijeza en el terreno, se abre un espacio para que la propiedad terrateniente capte una parte del plusvalor. Esa facción específica del capital extrae rentas y configura las inversiones en la tierra incluso cuando especula sin piedad con la misma, los recursos naturales y los valores de los activos inmobiliarios. Durante la década de 1930, Keynes creyó felizmente atisbar en el futuro lo que denominó la eutanasia del rentista. Esa aspiración política que Keynes aplicaba a todos los propietarios de capital no se ha realizado, evidentemente. La tierra, por ejemplo, ha cobrado aún más importancia como forma de capital ficticio cuyos títulos de propiedad o participaciones en futuros ingresos en concepto de rentas se pueden comercializar internacionalmente. El concepto de tierra incluye ahora, por supuesto, todas las infraestructuras y modificaciones humanas acumuladas desde tiempos remotos. Por ejemplo, los túneles del metro en Londres y Nueva York abiertos hace más de un siglo, así como inversiones recientes todavía no amortizadas. El férreo control potencial de la actividad económica por los rentistas y los intereses terratenientes es ahora una amenaza aún mayor, en particular porque está respaldado hoy día por el poder de instituciones financieras que disfrutan del rendimiento que puedan extraer de la tierra y los edificios, aumentando los arrendamientos y precios. Las escandalosas subidas y caídas de precios de la vivienda que ya hemos comentado han sido ejemplos típicos de ello.
Lo que merece atención es que esas prácticas no han desaparecido, sino que se han transformado ahora en los asombrosos acaparamientos de tierra que se están produciendo en todo el mundo, desde las regiones ricas en recursos del nordeste de India hasta África y gran parte de América Latina, a medida que instituciones e individuos tratan de asegurar su futuro financiero mediante la propiedad de tierras y de todos los recursos, tanto naturales como humanamente creados, insertos en ellas. Esto sugiere la llegada de un nuevo periodo de escasez de tierra y de recursos, en una profecía en gran medida autocumplida, basada en monopolios y poderes especulativos como los que han ejercido durante mucho tiempo las compañías petrolíferas. El poder de la clase rentista descansa en su control sobre la inmovilidad, si bien utiliza el poder financiero del movimiento para proporcionar sus bienes internacionalmente. Un caso paradigmático es lo que sucedió recientemente en el mercado de la vivienda. Los derechos de propiedad sobre casas en Nevada fueron comercializados por todo el mundo y vendidos a inversores incautos a los que finalmente se estafaron millones de dólares, mientras Wall Street y otros depredadores financieros disfrutaban de sus bonos y sus ganancias tramposamente obtenidas. Las cuestiones planteadas son entonces: ¿cuándo y por qué esas tensiones entre inmovilidad y movimiento y entre proceso y cosa se agudizan hasta convertirse en una contradicción absoluta, en particular en lo que respecta al poder excesivo de la clase rentista para dar lugar a una crisis? Dicho sencillamente, esa contradicción puede ser foco de tensión y crisis locales. Si las mercancías dejan de fluir, entonces las cosas que facilitan los flujos se hacen inútiles y tienen que ser abandonadas, mientras colapsa el cobro de las rentas correspondientes. La larga y dolorosa historia de la desindustrialización ha dejado ciudades enteras como Detroit privadas de actividad y convertidas en sumideros de valores perdidos, mientras que otras ciudades como Shenzhen o Dhaka se convertían en centros de actividad que atraían enormes inversiones en capital fijo, junto con colosales extracciones de rentas y booms del mercado inmobiliario como condición para consolidarse. La historia del capital está llena de booms y cracks locales en los que la contradicción entre el capital fijo y el circulante, entre la inmovilidad y el movimiento, cobra una importancia decisiva. Es en ese mundo en el que se hace más visible, en el paisaje físico que habitamos, en el capital como fuerza de destrucción creativa. A menudo es difícil discernir el equilibrio entre creatividad y destrucción, pero los costes impuestos a poblaciones enteras como consecuencia de la desindustrialización, las grandes oscilaciones en los valores inmobiliarios y la renta de la tierra, la desinversión y la construcción especulativa emanan todos ellos de la tensión subyacente y perpetua entre inmovilidad y movimiento, la cual periódicamente y en determinados lugares específicos se incrementa hasta convertirse en una contradicción absoluta, dando lugar entonces a graves crisis. Así pues, ¿qué tipo de proyecto político se puede derivar de este análisis? Un objetivo inmediato y obvio es la abolición del poder de la propiedad inmobiliaria para extraer renta de la inmovilidad que controla. Hay que poner freno a la capacidad de los rentistas de negociar títulos legales sobre la tierra y otros bienes inmuebles de un rincón a otro del planeta, como ocurrió recientemente cuando se empaquetaron hipotecas en obligaciones de deuda garantizadas, CDO, vendidas en todo el mundo. La tierra, los recursos y el entorno construidos ya amortizados deben ser registrados y gestionados como propiedades comunes de las poblaciones que los usan y dependen de ellos. La gente en general no gana nada del aumento de los precios de la tierra y los bienes inmuebles que han caracterizado los últimos tiempos. La conexión entre la especulación financiera y la inversión en infraestructuras físicas y otras formas de capital fijo deben igualmente abolirse, de forma que las consideraciones financieras no sigan dictando la producción y uso de las infraestructuras físicas. Finalmente, debe ponerse en primer plano los aspectos del valor de uso de la provisión de infraestructuras. Esto no deja otra opción al orden social que explorar el campo de las prácticas de planificación racional por parte de las colectividades políticas para asegurar que se puedan producir y mantener los valores de uso físicos necesarios.
De esta forma, las relaciones siempre por supuesto complejas entre procesos y cosas y entre inmovilidad y movimiento pueden organizarse para el bien común en lugar de movilizarse para la acumulación sin fin del capital.